dentro de este temario que hay que tocar. Vamos a hablar con Antonella Bassi, que es psicóloga, porque es un tema que precisamente hay que tocarlo, ¿no? No salen las noticias, pero hay que tocarlo de alguna manera. Antonella, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias, Iván. No, por favor, y nos parece súper valioso. Te vamos a ser sinceros, es un poco difícil, ¿no? Porque quien lo ha sentido, lo ha vivido de cerca, es una cuestión muy dolorosa, pero si no lo tocamos, no podemos evitar próximos suicidios, Antonella. Sí, totalmente. Es importante poder hablar del tema, poder hablar del estigma también que hay en la sociedad en relación a esta problemática, el miedo que hay, la connotación negativa y por eso es tan importante poder tratarlo. Y bueno, para empezar a hablar sobre suicidio, el suicidio es una problemática multicausal y multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas que cometen intentos de suicidio o que llegan al suicidio consumado, es decir, que se quitan la vida, son personas que atraviesan por una multiplicidad de causas y de dificultades a lo largo de su vida para llegar en la adolescencia o en la adultez digamos, a tener esta tendencia de quitarse la vida. Y esto también tiene que ver con la capacidad de, digamos, las herramientas internas que tenemos los seres humanos para afrontar las dificultades que nos anteceden, para afrontar las crisis. Si nosotros tenemos poca capacidad de resolución de conflicto, si tenemos poca tolerancia a la frustración, en la adolescencia, sobre todo en la adultez, se nos va a hacer mucho más difícil atravesar por los distintos tipos de crisis y de conflictos que nos suelen anteceder a lo largo de la vida, ¿no? Hay familias funcionales y familias disfuncionales, y esto yo pongo estos términos como para poder diferenciar, ¿no? Aquellas personas que se han crecido en estos entornos disruptivos de familias disfuncionales, es decir, de familias en donde hubieron conflictos de violencia, en donde hubo abandono emocional, no solamente físico, en donde hubo distintos tipos de violencia, está la violencia física, la violencia psicológica. Esto del abandono emocional lo vemos mucho hoy en día en la sociedad, este reemplazo, ¿no?, de la atención de los padres por la tecnología, y son pequeñas cuestiones que hoy en día naturalizamos y no nos damos cuenta de cuánto estamos perjudicando quizás a nuestros hijos. A ver, esto no quiere decir que en la adultez ellos tengan esta intención de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque es una sumatoria de factores de riesgo y de dificultades, de situaciones frustrantes que va atravesando esa persona para llegar en la adultez a querer quitarse la vida, ¿se entiende? Son múltiples causas y múltiples factores. Perfectamente. Te quiero preguntar también, Antonella, por lo que tiene que ver con los más jóvenes, la denominada generación de cristal, que bien hablabas cuando hablabas de la tolerancia a la frustración, digo, se me vino a la mente, que también van a ser adultos en algún momento, pero que, bueno, están como un poco marcados por esa sensibilidad, ¿no?, un poco extrema. Y pone sobre la mesa este tema de que sobrevuela al menos la idea de justamente quitarse la vida en este tipo de chicos, de jóvenes, enmarcados dentro de la generación de cristal. ¿Es más alto el riesgo, por ejemplo, que otras generaciones, que gente más grande? Es que es otro tipo de crianza y otro tipo de sociedad la que tenemos hoy en día. Digamos, es decir, tiene mucho que ver con la cultura, con las costumbres, que son muy distintas las costumbres de hoy en esta generación de adolescentes a las de antes, ¿no? Hoy hay muchos valores quizás que se han perdido, que antes estaban, pero a su vez, si nos ponemos a comparar las distintas generaciones, antes, por ejemplo, se invalidaba mucho las emociones de los chicos. Lo que importaba era si te portaste bien o si te portaste mal. Y si estás llorando, quédate quieto y cállate porque estamos en público, por ejemplo, ¿no? Claro, hoy en día, en este sentido, se le presta más atención a lo que el niño le está pasando. Se le pregunta a ver qué te pasa, por qué estás llorando, pero tenemos pros y contras en ambas generaciones. El tema es que, bueno, la cuestión del suicidio también tiene que ver con cuáles fueron las circunstancias o las dificultades que atravesaron en los distintos ámbitos de su vida cotidiana, es decir, no solamente en el hogar, sino también en la escuela. En la escuela sufren bullying, hay muchas problemáticas que esto, digamos, influye mucho.
en los adolescentes. Y sí, son como, da la sensación que, digamos, como que son más vulnerables o más propensos a deprimirse. Es como que tienen otras características distintas a los adolescentes de antes, ¿no? De otras generaciones. Antonella, me gustaría preguntarte si esta multicausalidad, difícil la palabra, que en algunos casos termina en el suicidio, ¿es una cuestión personal o si se puede aplicar a sociedades? ¿Sabes por qué te lo pregunto principalmente? Porque si uno piensa en los adolescentes japoneses, es terrible la incidencia, o sea, es terrible la tasa de suicidios que hay en un país que lo tiene todo. Tiene tecnología, tiene su cultura, tiene su juventud que puede llegar a ser libre. ¿Aplica a cada persona o se puede hacer un mapa general del estado de ánimo de una sociedad? En realidad esto tiene que ver, esta cuestión de la multicausalidad y de la los múltiples factores, y acá hablamos de factores de riesgo y de factores de protección, ¿no? Tiene que ver, esto se da tanto a nivel personal, es decir, qué es lo que yo viví en mi entorno más cercano, como también a nivel social. ¿Por qué? Porque el contexto social en el que yo estoy viviendo, el tipo de sociedad en la que estoy inserta, el país, la ciudad, cada ciudad tiene su característica. Nosotros, por ejemplo, puedo hablar de la Argentina, ¿no? Que el país donde estamos, el suicidio es la segunda causa de muerte más concurrente después de los accidentes viales, si no me equivoco. Entonces, digamos, el contexto económico, el contexto cultural, todo influye en el sujeto, ¿sí? En su condición de existencia. Que nosotros estemos insertos en una crisis, que nos despidan del trabajo, que cueste sentirse quizás útil, porque también, si vamos a hablar del contexto a nivel social, el hecho de estar trabajando, por ejemplo, implica el hecho de estar en actividad y de sentirme útil en algún punto, y de ocupar todo mi día en algo en el cual, digamos, a mí me va, además de traerme un sueldo, me va a hacer sentirme útil. En algún punto tiene mucho que ver. Entonces, si yo estoy desempleada, además de tener dificultades económicas, también me voy a sentir como en algún punto excluida de la sociedad. Claro. Nosotros, por ejemplo, aquí en Tierra del Fuego, esta es una zona, acá se dan suicidios constantemente. Somos, creo que, la provincia con una de las tasas más altas de suicidio aquí en la Patagonia, y eso es por una cuestión de que el clima, por ejemplo, nosotros nos influye mucho el clima, porque al ser un lugar tan frío, estamos acostumbrados al encierro. Entonces, una persona aquí en Tierra del Fuego, si no tiene trabajo, eso te lleva a sentirte excluido y a estar constantemente encerrado. Y el encierro hace que aumente los casos de violencia, lo vimos en la pandemia. Los casos de violencia, la depresión, todas las problemáticas de índole psicológica van a aumentar, porque no tenemos esa vida al aire libre que se tiene en el norte, quizás. Se entiende, la cuestión climática está ligada, ¿no? Con el uso de la razón, con la conciencia, con la manera en la que también nos tomamos la vida. También, y creo que lo es, no es algo para charlar ahora, Antonella, porque tenemos poco tiempo, pero ¿te acuerdas las categorías del suicidio de Durkheim, de Emil Durkheim, que hablaban de la persona que está casada contra la que está soltera? Y eso hace que uno tenga cierto apego a la vida, el tener trabajo y no trabajo. Esas responsabilidades siempre te hacen, creo que crecer un poquito más, de tener un horizonte, y te aleja un poco de esa visión de túnel, ¿no? Que tiene un poco el suicidio en algún momento. Quería aprovechar también el sentido de pertenencia, exactamente. Quería aprovechar estos minutitos finales también de esta linda nota con vos para que desmitifiques algunos mitos, y por ahí pueden surgir datos importantes para papás, mamás que tienen chicos jóvenes, adolescentes, para que estemos alertas en lo que tiene que ver justamente con el suicidio. Señales a tener en cuenta, algunos mitos, porque a veces se subestima y dice, no, está bajoneado, no pasa nada. Bueno, alguna reflexión, ¿no?, al respecto que pueda servir como consejos para papás y mamás. Bien, con respecto a los mitos, voy a mencionar los mitos más frecuentes, más concurrentes. Por ejemplo, tenemos el mito que se dice, el que se va a matar no lo dice, lo hace, ¿sí? Y esto tiene que ver con las señales de alarma. Hay personas que manifiestan su malestar, manifiestan su angustia, su depresión o sus ataques de ansiedad, lo que sea que tengan. La crisis en la que se sienten inmersos, dicen frases, por ejemplo, que estas ya son fantasías de evasión. Estoy queriendo evadir la realidad porque no la puedo tolerar, no tengo tolerancia ante los problemas que tengo. Entonces, las fantasías de evasión tienen que ver con estas frases como, me quisiera ir lejos y no volver, quisiera dormirme y no despertarme más,
nadie me tiene en cuenta, van a estar todos mejor sin mí. Esas son fantasías de evasión que pueden tener mucho que ver con que la persona haya pensado en la idea de quitarse la vida o esté fantaseando con la idea de quitarse la vida, ¿no? Entonces, este mito de que la persona que se va a matar no lo dice, directamente lo hace, es totalmente falso. Esto es un mito. La realidad es que hay personas que lo expresan, dicen, tengo ganas de matarme, quisiera matarme, y hay veces que lo dicen como si fuese una frase hecha. Uno dice, bueno, no, pero lo decís porque hoy tenés un mal día, o lo decís porque estás exagerando. No, la persona nunca va a exagerar. Más allá, a ver, esto no tiene que ver necesariamente con que quieran quitarse la vida, pero hay veces que sí, hay otras que no. El problema está en que la persona necesita ayuda. La persona está pidiendo de forma directa o indirecta con estas frases. Son señales de alarma. Entonces hay que prestarles atención. Otro de los mitos es se mató por cobarde, o hay que tener, perdón la palabra, huevos para matarse, porque se dice mucho eso, y la verdad que no pasa por una cuestión de ser valiente o de ser cobarde. Y tampoco por una cuestión de ser egoísta, ¿sí? Mucha gente lo dice, y sobre todo las familias que tuvieron duelo por suicidio, en donde un integrante o un amigo se ha suicidado. Yo suelo atender muchos procesos de duelo por suicidio, y se enojan mucho con la persona que cometió el hecho. Y es algo lógico porque son emociones encontradas, pero uno no puede nunca ponerse en el lugar del otro, porque es una persona las personas que se suicidan nunca quieren, digamos, no quieren terminar con su vida, quieren dejar de sufrir como lo están haciendo. Entonces hay que partir siempre desde ese punto para poder entender a la persona que está atravesando por esa situación o que ya cometió suicidio. Antonella, perdón, sí. Estamos ya casi en el límite. Ya para despedirnos, apelo a tu nivel de síntesis, porque hay una especie de ley tácita en los medios de comunicación que no se difunden los suicidios para no fomentar los suicidios. Vos, desde tu mirada como psicóloga, ¿estás de acuerdo con esto o preferirías que se hable y que aparezca en un diario, por ejemplo, un caso o varios casos de suicidio? ¿Qué pensarías vos como persona? Y la verdad que ese punto es un poco controversial, y acá no pasa por si se tiene o no que dar una noticia. Creo yo que las noticias deben darse, pero hay que ver hasta dónde los medios de comunicación difunden este tipo de noticias, ¿sí? El modo. Porque, claro, el modo, la modalidad, hay mucho morbo con este tema. Cuando se suelen dar, nosotros a veces lo vemos en crónica, que se suelen dar estos casos y dan información innecesaria, dan datos de la persona, dan un montón de cosas que, digamos, no corresponden. Entonces yo creo que deberíamos partir por capacitar a los medios de comunicación para que se puedan interiorizar y puedan dar una noticia como corresponde, tan compleja como esto, ¿no? Como el suicidio, que es el suicidio. Antonella, te agradecemos mucho. Realmente un tema complicado, pero como decíamos desde antes y mientras hablábamos con vos, si no lo tocamos, si no ponemos las cartas en la mesa, no vamos a mejorar o por lo menos encontrarle una solución a semejante situación en la que estamos viviendo todos. Te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Antonella. Es psicóloga, ahí compartíamos su Instagram, que es @psicosocial.basiantonella. Lo estás viendo ahí, estábamos tocando un tema difícil, el suicidio. Hablarlo, el primer paso para poder encontrar